Y ahora sí podemos empezar. Muy buenos días de nuevo. Estamos en lección 6 de la nación elegida. Y bueno, tenemos una semana más. Entonces quedan 3 lecciones. Hoy día vamos a estudiar la historia bien conocida de David y vamos a ver cómo Dios sigue cumpliendo sus promesas con la nación elegida. Mi oración siempre como profesora es de Salmo 19. Sean aceptable ante ti, Señor, mis palabras, mis pensamientos. Oh Señor, roca mía y redentor mío. Y mi oración para ustedes es que recuerden que son parte también de la nación elegida, porque Jesús escogió a nosotros. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes, dijo Jesús en Juan 15. Vamos a empezar como una oración. Oremos. Amado Padre, yo sé que muchas veces tengo temor y no confío en ti para que me ayudes. Perdóname por causa de la muerte de Jesús en la cruz. Dame más confianza en ti y más valor para hacer lo que tú me pides. Quiero ser un hijo tuyo fiel y valiente. Amado Padre, ayúdame. Amén. 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 Hermanas, somos pocas hoy día, entonces que sienten libre a conversar cuando quieren, ¿ok? Para dar sus opiniones, comentarios, preguntas. Es un grupo pequeño, entonces no necesitan levantar la mano, ¿ok? Vamos a empezar con una bendición que tenemos. Y, bueno, necesito pensar, no he pensado en una bendición de hoy día. Bueno, mi familia en 2 semanas vamos a los Estados Unidos, tengo un seminario allá, pero una bendición inmensa es que estaba hablando con mi hermana que vive en Wisconsin y dije, ya, Emily, voy a estar en Wisconsin, tengo un seminario, puedo quedarme contigo. Y ella me dijo, Elise, toda la familia va a estar en esta semana. Y no podría creerlo. Mi familia está de todas partes. Mi papá está en Toronto, tengo una hermana que está en el sur de Estados Unidos, otro en el oeste, otro en Tennessee. Pero no tenía idea, pero todos van a estar en Wisconsin casi una media hora desde donde está mi conferencia. Entonces ya aproveché, ahora voy a traer a mi hijo y mi esposo y vamos a estar allá 2 semanas, una semana para la conferencia, una semana con mi familia. Y bueno, es una bendición inmensa para nosotros, especialmente para mi hijo, para ver sus abuelos, sus primos, sus tíos y estoy muy ansiosa a llegar allá y ver a todos. Entonces, Dios es bueno, Dios es bueno. Ahora ustedes, una bendición de hoy día. Qué bueno, hermana. Me alegro mucho y que tenga un buen tiempo con su familia. Gracias, gracias. Bueno, hoy día bendición, pues siempre estar con mi bebé, poder estar con él. En este momento lo estoy alimentando. Qué bien. Y bueno, estoy muy contenta por eso. Qué bien, qué increíble. Este milagro de ser mamá siempre es algo que, bueno, es un milagro, ¿cierto? A poder de ser una mamá. Damaris, una bendición. Buenos días, profesores y compañeras. Bueno, la bendición que le puedo contar esta semana es que pues mi hijo está en la universidad, estudia ingeniería agrícola y ya va a hacer sus prácticas en el campo, como su primera práctica en el campo, va a aprender, digamos, lo que son las tierras, la cosecha, y entonces es una gran experiencia para él y a mí me gusta pues verlo ahí con sus botas de hule, porque a él le encanta el campo, porque dice que él no quería estudiar nada que fuera de oficina. Así que él se ha criado aquí en la ciudad, pues en la capital, Managua, pero él le nace estudiar esa carrera y entonces pues va a experimentar esas nuevas experiencias para su carrera y yo lo veo pues como una bendición, verá la oportunidad que va a tener de hacer esas prácticas en el campo. Qué precioso. Me encanta, me encanta. Mi hijo tiene 4 años, entonces no es igual, pero en este momento está en un camp
de verano, porque acá estamos en vacaciones y está en un campo del campo donde está jugando con la tierra, con animalitos y todo. Y es precioso. Qué bendición que tu hijo está estudiando esta carrera. Sí. Amén, profesora. Aurea, ¿cómo estás, hermana? Hola, buenos días a todos, hermanas. Gracias Buenos a Dios, días. todos, gracias a Dios, todos bien. Gracias. ¿Y ustedes cómo están? ¿Cómo amanecieron? No sé si es de tarde por allá o muy temprano. No, bueno, ahora cuando yo estaba hablando con las hermanas antes de que llegaste, dije muy buenas noches. Entonces, acá es la mañana, pero dije, pero entonces ahí está mi cabeza, pero todo bien. Bueno, pero tú ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Qué bien, qué bien. ¿Estás en el trabajo, hermana? Sí, en el trabajo. Bueno, estoy muy agradecida que estás acá con nosotros mientras estás Gracias, trabajando. Qué gracias a bendición. Dios y gracias a usted también que está impartiendo la palabra de Dios. Es mi placer, es un gozo. Y el gusto para todas nosotras. Qué bien, qué bien. Y hermana Mercedes, ¿cómo estás hoy día, hermana? Bien, profesora. Aquí cuidando a mi nieto y ya no fue al colegio. Tienen día libre por el Día del Maestro hoy día en el Perú. Están descansando. Ya, Sí, es ya, una qué bendición. bien. Sí, profesora. Y disculpa, Mercedes, no recuerdo. ¿Cuántos años tiene su nieto? 3, 3, es chiquitito. ¿Y cómo se llama? Bryce. 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 ¿Brian o Bryce? Bryce. Bryce. Sí, ¿Está bien? Oh, qué lindo, qué precioso. 3 años, Tomás. ¿Cuándo va a cumplir 4? en marzo del otro año todavía. Ya, ok. Qué lindo, qué lindo. Ya, bueno, gracias por estar acá con nosotros, Mercedes, mientras estás en mucho también. Todos ustedes, que siempre es cuando las mujeres conectan en la mañana, muchas veces tienen un espacio libre o están cuidando niños en la casa. Y a mí me encanta esta hora de estudio porque muestra cómo podemos estar en la palabra en cualquier momento, ¿cierto? De la vida. Vamos a estudiar hoy día David y Goliat, que es una historia bien conocida, pero hoy día vamos a enfocar más en la historia más profunda detrás de David y Goliat, cómo nos muestra Cristo esta historia. ¿Okay? Vamos a empezar con la captar y en su tarea tenían que buscar por internet el hombre más alto de la historia. ¿Qué encontraron? Bueno, según los registros Guinness, el hombre más alto de la historia ha sido Robert Wadlow. No sé si lo pronuncié bien. Sí, está bien. Él nació el 22 de febrero de 1918 en Illinois y vivió nada más 22 añitos. Se murió en 1940 por una infección en el tobillo. Así que eso es lo que tiene registrado el libro de los Guinness. Robert Wadlow, y midió 2.72 metros. Imagínate, 2.62 metros. Tengo una foto. Aquí está la foto de él. Oh. Ahí está Robert. 2.72 metros de Illinois. Gigante. Y es interesante porque algunos ven la historia de David y Goliat y piensan que es un mito, que no es real. Dicen que no hay gigantes o no es posible que alguien podría ser tan alto. Pero aquí tenemos un ejemplo moderno de sí, ha pasado que hay gigantes, ¿cierto? Y también la Biblia dice muy claramente que Goliat medía 6 codos y un palmo. Ahora mira, un codo es desde el punto de tu dedo hasta tu codo. ¿Ok? Y es más o menos 45 centímetros. Entonces, midió 6 codos y también un palmo. Entonces, si haces toda la matemática, muestra que Goliat era como 292 centímetros, que era 2.9
92 metros. Entonces era un poco más alto que este hombre que ustedes pueden ver en la pantalla, más alto de Robert Waldau. También en la Biblia, cuando enviaron las espías a ver la tierra prometida, regresaron, y cuando regresaron tenían los comentarios de que la gente que vivían en la tierra prometida eran gigantes. Dijeron, ahí vimos también gigantes. Tienen una raza de gigantes. Entonces también hablan de cómo las personas de esta tierra prometida eran más altos. Okay. Ahora vamos a empezar con la historia y vamos a hacerlo por considerar. Entonces espero que ustedes han tenido un momento para leer 1 Samuel 17 y también en el video tenían la historia de David. Pero vamos a empezar aquí con considerar. Pregunta número 1. ¿Quiénes son los personajes de la historia? Hay muchos. ¿Quiénes son los personajes, hermanas? Tenemos a Dios, al rey Perfecto. Saúl, a los filisteos, a Goliat, tenemos a David, y bueno, para que participen las otras hermanas, también los voy a dejar. Está bien, mencionaste mucho. Hay un poco más que podemos decir. ¿Alguien más tiene otros personajes? Hermana, también tenemos al escudero, al ejército de los filisteos, al ejército de Israel, al jefe de batalla, el encargado que era de las provisiones, Eliab, los 3 hermanos de David que fueron a la guerra, que es Eliab, Abinadab y Sama. Perfecto, sí, perfecto. ¿Algo más, hermanas? Yo creo que es suficiente, pero hay muchos en esta parte. Los principales son David, el rey Saúl, Dios, claro, y Goliat, los filisteos, israelitas, ¿cierto? Son los principales, pero sí también hay muchos otros. ¿Ustedes saben quién es el rey Saúl? Porque en la clase anterior hablamos de Samuel, ¿cierto? Y aún la nación de Israel no tenía un rey. Y ahora estamos en Samuel 17 y hay un rey, un rey Saúl. ¿Ustedes saben algo de rey Saúl? Bueno, que el pueblo pedía un rey, ya no quería tener jueces. Y entonces fue elegido Saúl, creo que es de la tribu de Benjamín. Y él comenzó trabajando bien para el Señor. Él también iba a la guerra, él peleaba, hasta que desobedeció, ¿verdad? Desobedeció cuando Dios le dio una orden, él desobedeció y por eso le fue quitado su reino. Sí, gracias, hermana. Sí, ahora estamos entrando a la época de reyes. Antes miraron la época de los jueces. Y la gente, tristemente, querían ser como otras naciones, querían ser como otros que tenían rey. Entonces pidieron a su juez, a Samuel, pidieron para un rey. No querían tener al rey, al rey Dios sobre ellos, querían tener un rey humano. Y tristemente lo pidieron, y por fin Dios dijo que, bueno, sí, pueden tener un rey. Entonces, por eso, por medio de Samuel, Dios eligió a Saúl a ser el primer rey de Israel. Y como mencionaste la hermana de Maris, en el principio era bueno el rey Saúl, pero después de un momento empezó a ser más separado a Dios y se cayó en muchos pecados.
pero en este momento, en esta historia, tenemos al rey Saúl. ¿Okay? Ahora, los objetos de la historia. ¿Qué encontraron ustedes? ¿Cuáles son los objetos de la historia? Yo sé que estamos en mucho en el momento con niños y trabajo y todo, entonces está bien si no se pueden contestar. Yo. Sí. Porque sí estaba ocupada, hermana, pero las estaba escuchando. No te preocupes, entiendo. Sí, entiendo. La ropa. Ok, objetos. El casco de bronce de Goliat, la jabalina de bronce que tenía en la espalda, la lanza punta de hierro que decía que pesaba 7 kilos, la coraza de bronce que pesaba 55 kilos, el asta de la lanza, la bolsa la bolsa de trigo tostado que le dio el Papa Isaí a David para que le llevara a los hermanos, 10 panes, 3 quesos, ovejas, león, oso que nombró David, las piedras lisas, 5 piedras lisas, bolsa de pastor, la onda, la espada. Mele, mi hermana televisor. Voy a estar aquí ocupada. ¿Cómo es esta parte? Sí, muy bien. Yo creo que es casi todo. ¿Falta algo? No creo. Sí, la armadura del rey Saúl, que no aguantó David. La armadura. El casco, la coraza, la espada del rey Saúl. Sí, que no pudo caminar David con ella. Sí, esta historia, si están haciendo las 4C, especialmente con niños o con adolescentes, esta es un momento perfecto para enfocarnos en cómo era en este día. Podrían dibujar o comentar de cómo era la armadura de esta época. Pueden pensar en cuánto pesa lo que tenía Goliat. Hay muchos detalles acá que se hace más real la historia. También los panes o queso que David está llevando a sus hermanos, ¿cierto? Podemos imaginar a papá pensando en sus hermanos en la guerra y enviando comida a ellos. Los detalles lo hacen un poco más real, esta historia en nuestras mentes. Aquí también tenemos algo que nos muestra que esta es una historia real. La pregunta número 3 dice, ¿dónde ocurrió esta historia? Y sabemos de los detalles que están en un valle. Bueno, hay un valle entre los dos lados de la guerra. Los filisteos están en un lado y las israelitas están en el otro lado. Y aquí tengo un mapa y ahí pueden ver más o menos dónde están. Los filisteos son un pueblo de la costa. Entonces, ahí donde puedes ver el círculo rojo, en esta región en general vivían los filisteos. Y en la historia eran bien conocidos por sus, ¿qué es la palabra en esto? Fiero era, por sus herramientas de la guerra. Tenían mucho, entonces eran bien conocidos por esta. Llegaron desde la costa y ahora estaban entrando al este, donde está la tierra prometida y también donde está el pueblo de Dios. Entonces, ahora con las flechas pueden ver la valle de Elá. Y en este valle está esta guerra, ¿ok? Este valle es muy cerca a Belén. Y Belén es donde nació David y vivió David. Entonces podemos podemos imaginar David cuidando las ovejas en Belén. Su papá diciendo, ya anda, ¿dónde están ellos? Y él viajando algunos días para llegar a este valle para ver sus hermanos. Pregunta número 4. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Bueno, tengo 2 puntos en la pantalla.
Estamos 1000 años antes de Cristo en el momento y estamos en la época de los reyes. Tenemos al rey Saúl también. ¿Ustedes encontraron otros detalles de cuándo ocurrió esta historia? Bueno, yo respondí, profesora, durante el reinado del rey Saúl y Bien, cuando David era un muchacho pastor de ovejas. Ahí no, por lo bien. menos nos da una idea. Sí, bien. Y no sé si podemos verlo por capítulo 17, pero de los capítulos anteriores podemos ver que Samuel ahora está más grande, ¿cierto? Tiene más años. Antes, en capítulo 12, 3, Samuel era un joven en el templo del Señor y ahora es más grande. Ya. Ahora, número 5. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que encontramos en capítulo 17? Bueno, yo vi la incredulidad Exacto. y el temor. El temor de los filisteos, ¿cierto? De que no podrían tener la victoria sobre los filisteos. ¿Alguien más? Bueno, yo respondí la amenaza de Goliat contra el pueblo de Israel y todos le tenían miedo. Sí, y aún más, Damaris, la amenaza de Goliat era también contra Dios. Ah, Era sí, como sí, sí. una burla a Dios. Ah, sí, Entonces, sí, sí, profesora. sí, era contra la nación de Israel, tienes razón, pero también estaba diciendo, ¿quién es tu Dios? ¿Quién es tu Dios? Anda y luchar contra mí, sí. Un problema gigante de la increyentes de los filisteos que pensaron que podrían vencer la nación de Dios, el pueblo elegido, ¿cierto? Y también los israelitas tenían temor. Un problema grande. Número 6 dice, ¿cuáles eventos ocurrieron en esta historia? Voy a empezar yo con un detalle. Los filisteos estaban en un lado. Saúl y los israelitas también estaban reunidos en el otro lado y había un valle de por medio de esos grupitos, ¿cierto? Y tenían posiciones en montes opuestos. También los filisteos tenían un famoso guerrero, Goliat. Siempre me cuesta decir ese nombre porque es Goliath en inglés, es tan distinto, pero Goliat. Y él tenía una estatura de casi 3 metros. Cada día Goliat salió por 40 días y dijo, ¿por qué no escogen a alguien que se me enfrente? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros les serviremos a ustedes. Pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Yo desafío hoy al ejército de Israel. Eligen a un hombre que pelee conmigo. Salió cada mañana con este grito al pueblo de Israel. Ahora ustedes, un detalle. ¿Qué pasó después? Bueno, David era hijo de Isaí. Ujú, Ese señor tenía 8 hijos, de los cuales los 3 grandes estaban en la batalla con Saúl. ujú, Y el papá pues le mandó a dejarle alimentos, tanto a los hijos como a los que estaban, dice ahí, los que estaban ahí al mando de la guerra. Entonces ujú. llegó David y escuchó lo que Goliat estaba diciendo, ¿verdad? Que estaba como retándolos a ellos, porque Ujú. todos sabían que le tenían miedo.
Ujú. Y entonces David preguntó qué le darían al que matara al Goliat. Y entonces había una recompensa de parte del rey Saúl para aquel que matara a Goliat. Entonces él iba a entregar la hija de Saúl como esposa y iba a Ujú. perdonar los impuestos a toda la familia. Ujú. Y bueno, Bien. sí, Sí, bien, bien. Y es bastante interesante esta parte. Gracias por mencionarlo, que al pueblo dijeron, ya vas a tener bueno, no sé, un premio si puedes matar a este soldado. Pero también David contestó más con fe. Puedes ver por sus palabras que no estaba buscando un premio, quería defender su Dios, porque David preguntó, ¿quién se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército de Dios viviente? Entonces, sus palabras siempre mencionan Dios, pero Dios viviente, Dios es Dios. ¿Cómo tenemos miedo de este grupo? Y podemos ver la fe de David en este momento. Hermanas, ¿qué pasó después? David llegó. David quería enfrentar a Goliat. ¿Y qué pasó después? llegó a oídos del rey Saúl lo que había dicho David, porque lo había dicho con una valentía, ¿verdad? Entonces él quiso ponerle su traje, su armadura de guerra, pero no le quedó, ¿verdad? No le quedó, era muy Sí, pesado. pobrecito. Él no estaba acostumbrado a eso. Él era un pastor de ovejas. Sí. Y bueno, él se quitó toda la armadura y él escogió las 5 piedras lisas del arroyo, su honda, ¿verdad? Y le dijo, estoy buscando las palabras correctas que le dijo al... Dice, tomó su callado en sus manos, escogió las 5 piedras lisas y se enfrentó al filisteo. Y el filisteo se burló de él. Le dice, ¿acaso soy perro para que vengas conmigo con palo? Sí. Le dice, ¿verdad? Y entonces Sí. él le dijo que Goliat iba con espada, lanza, jabalina, pero él iba en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien él había provocado a ira. Entonces vino David, ¿verdad? Y le lanzó una piedra con su honda y le dio en la cabeza. Y con la misma espada de Goliat le voló la cabeza. Sí. Sí, gracias por mencionar lo que dijo David en ese momento, cuando acercó a Goliat. Estoy buscándolo también. En mi versión dice, yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien es desafiado. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. Entonces, aquí podemos ver que David estaba buscando la gloria de Dios, que todos reconocerían que Dios es el Señor. Sí. Sí. ¿Algo más, hermanos? ¿Algún otro detalle de esta historia de A mí David? me gustó el detalle antes de que él se enfrentara a Goliat, que habló con el rey Saúl y le dijo que cuando había un león o un oso que quería agarrar las ovejas, él peleaba con un león y con un oso. Y es impresionante porque yo veo un león y me desmayo. Igual un oso. Sí, sí. Y también tenía tantos detalles de cómo mató los leones y osos cuando estaba cuidando su rebaño. Sí, dice al Señor que me libró de las garras del león y del oso. También me librará del poder de este filisteo. Sí, Así es. sí, gracias. Entonces, hermanas, aquí tenemos la historia y pregunta número 7. ¿Se resuelve el problema que mencionamos? Sí, profesora. David luchó contra Goliat en el nombre de Dios y Dios le dio la victoria. Amén. Amén. Y la gloria era para Dios. Para Dios. Sí, sí. También Dios protegió a su pueblo.
protegió a su tierra prometida y su pueblo que estaba en este tierra en el momento. Ahora vamos a aplicar esta historia a nosotros. Muchas veces personas leen esta historia y piensan en que Dios puede hacer todo, Dios puede hacer cualquier cosa y está bien esa aplicación. Pero ahora vamos a pensar un poco más de qué significa esta historia para nosotros hoy en día. ¿Okay? Entonces, pregunta número 1 de consolidar es ¿de qué se trata esta historia? Si ustedes tenían que resumir esta historia en 10 palabras o menos, como un resumen en general de toda la historia, ¿qué podrían decir? ¿De qué se trata esta historia? ¿De qué se trata la historia de David y Goliat? Que no tengan miedo, hermanas. Está bien. Bueno, yo coloqué David vence a Goliat, favorecido por el Dios de los ejércitos. Muy bien, perfecto. Perfecto. Venció a Goliat por el poder de Dios. Sí. ¿Alguien más? ¿No? Ay, lo dije, Pues, pero tenía apagado el micrófono. está bien. Ay, dije de que Jehová salvó a su pueblo contra Goliat, sin espada y sin lanza, solo con su poder. Muy bien. Muy bien. Gracias, hermana. Sí, los dos son perfectos. Número 2. ¿Qué pecado nos enseña a confesar esta historia? Bueno, aquí lo tengo ya, mi parte. Ujú. Confieso que muchas veces el miedo me domina cuando tengo una dificultad o cuando emprendo algo nuevo, Mm, faltando mi fe y confianza en Dios. Eso es lo que mm. confieso. Yo también. Es fácil tener miedo y no confiar. Sí. ¿Alguien más? ¿Qué pecado nos enseña a confesar? Bueno, nos enseña a confesar que a veces no sabemos lo que es capaz de hacer Dios. No le creemos. Mm. Ujú. Lo Sí, grande que sí. es. Ujú. Sí. Sí, amén. También hay un pecado acá que me enseña a confesar que, bueno, David es un buen ejemplo de fe, como luchó con fe y para la gloria a Dios. No estaba buscando gloria para sí mismo, estaba buscando la gloria de Dios y dijo que yo quiero que todos saben que Dios está aquí y Dios salva. Y un pecado que me enseña a confesar es a veces es tan fácil tener la tentación de buscar la gloria para ti mismo. Y como discípulas tenemos siempre a confesar este pecado y buscar la gloria de Dios y no la gloria de nosotros, ni de nuestro grupo o iglesia o no sé, es la gloria de Dios siempre. Pregunta número 3 dice, ¿dónde vemos el amor de Dios en esta historia?
que Él nunca se olvida de su pueblo. Siempre da la victoria. Sí, Carola, este es como el tema de este curso, ¿cierto? Del curso La Nación Elegida, que Dios es fiel, ¿cierto? Y qué amor, porque vemos tantas veces en este curso como el pueblo olvidan de Dios y Dios sigue siendo fiel. ¿Dónde más podemos ver el amor de Dios? Bueno, algo parecido a lo que dijo la hermana es que Dios siempre cuida de nosotros y pelea nuestras batallas si confiamos en Él. Sí, podemos pensar en los Goliat que tenemos en nuestras vidas, ¿cierto? Sí. Y como David podemos pensar en cómo Dios es fiel. Y Dios ya nos dio la victoria eterna y también Dios va a cuidarnos en este mundo. Amén. ¿Alguien más? Le iba a preguntar y me respondió. O sea, le iba a preguntar y ya lo hizo, ya lo respondió. Ah. Que, sabe que la Biblia es cristocéntrica. Iba a decir, o sea, ¿dónde estaba Cristo acá? Y pues lo acaba de decir usted que Dios nos dio la victoria en Cristo. amén. Sí. Y también vamos a conversar un poco más de cómo esta historia es cristocéntrica más adelante. Pero sí, eso es un punto, que Cristo, Dios, está cuidando su pueblo y también nos cuida. La promesa que tiene para ellos es también una promesa para nosotros, que vamos a llegar a la vida eterna. Y Dios, que es fiel en el Antiguo Testamento, también es fiel en nuestras vidas también. Sí. Hermanas, número 7, cuando pensamos en nuestro pecado y también cuando pensamos en el amor de Dios, ¿qué nos enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? Confiar plenamente en Dios, convencido que Dios escucha nuestras oraciones y Él nos dará la victoria. Entonces, por agradecimiento a Él, enseñar a otros de dónde Dios me ha librado, dar testimonio de las maravillas que Dios hace en nuestras vidas para que otros crean en el Señor. Amén. Amén. Me enseña a mí también, hermana, a ir a Dios en oración cuando tengo batallas, cuando tengo un Goliat en mi vida. Tantas veces, hermanas, cuando tengo algo que está pasando en la vida que es complicado, es tan fácil para mí correr primero a mi esposo, a mi papá, lo llamo, o intento llamar a mi hermano, o intento llamar a otra persona, y no empiezo en la palabra, en oración. Dejando mis cargas a la pie de la cruz. Entonces me enseña también ser tan agradecida que puedo acercarme a Dios con mis batallas. Y me enseña a ir a Dios en oración con lo que está complicado en mi vida. ¿Alguien más? ¿Qué nos enseña Dios a pedir y hacer? Si pueden enseñar esta historia a sus hijos o a adolescentes, esta historia muestra cómo Dios trabaja por adolescentes, ¿cierto? David es joven y él está enfrente de toda la nación de Israel, del rey Saúl, y David tenía la confianza todavía de decir, no, tenemos que creer en Dios. Tenemos que no tener temor en ese momento. Yo puedo hacerlo.
Entonces también esta historia es un buen ejemplo, especialmente para los jóvenes, que deben tener confianza también en la palabra de Dios, especialmente cuando otros no lo tienen. Amén. Número 5. ¿Cuándo sería buena situación para compartir este mensaje? Para una persona que se encuentra en una situación en donde piense que no puede salir, que es algo muy, como Goliat grande, un problema muy grande. Sí. Sí, exacto. Estoy muy de acuerdo. También compartí con ustedes en el grupo una imagen de un hombre que tiene la sombra de David y enfrente de él es una sombra de Goliat y este hombre tiene una Biblia en la mano. Entonces, lo encuentro que es una buena imagen para mostrar cuando están contando la historia, usando esta historia con una amiga conocida que está sufriendo para mostrar que hoy en día nosotros también estamos en batallas y con la palabra de Dios es como batallamos a otros contra nuestros enemigos. También es bueno compartir este mensaje con niños, siempre es lindo hacer este mensaje con los niños. Bueno, de mi parte también es chistoso. Yo creo que Moisés, mi hijo tenía 3 años, cuando le conté esta historia. Y él siempre quería jugar David y Goliat. Y era tan chistoso, el niño con su onda y todo. Y bueno, es una historia lindo, como lo de Jericó, a contar a los niños para mostrar el poder de Dios en sus vidas. Ahora, hermanas, vamos a ver el tema importante que va a mostrarnos cómo esta historia es bien cristocéntrico y también va a mostrarnos un puntito que va a estar en el proyecto final, ¿ok? Entonces, hoy vamos a ver con un poco más detalle la genealogía de Abraham, ¿ok? Entonces, aquí en la pantalla tenemos la genealogía de Abraham a David a Jesús. Entonces, aquí en la pantalla podemos ver por nombres de personas cómo Dios cumplió su promesa a enviar un Salvador a su pueblo, cómo Dios era fiel a su pueblo por todos estos años y cómo Jesús llegó por esta línea. Okay. Entonces, aquí arriba podemos ver, voy a agrandarlo. En el principio había Abraham y Abraham recibió la promesa de Dios, ¿cierto? Abraham recibió la promesa que de su familia vendrán reyes, y sí pasó. Recibió la promesa de que por medio de su familia Dios bendecirá a todo el mundo. Sí, bendecirá a todo el mundo por Jesucristo, claro. Y también Abraham recibió la promesa de que su pueblo va a estar en la tierra prometida. Entonces, Abraham recibió todas esas promesas y podemos ver cómo Dios cumplió estas promesas. Después vemos Jacob, que era padre de los 12 tribus de Israel. También podemos ver acá a Rahab. Espero que ustedes puedan ver a Rahab que he mencionado antes, que ella también está incluida en esta línea desde Abraham a Jesús. También tenemos Isaí, el papá de David. Tenemos David. Y aquí después de David tenemos 2 columnas. Y las 2 columnas demuestran que Jesús es hijo de David legalmente por parte de Josué. Y también como Jesús es hijo de María por sangre. Entonces, claramente acá podemos ver
como Dios guardó sus promesas, todas sus promesas en su pueblo elegido, hasta que el Señor llegó. Okay. Y llegó legalmente, decimos, por Josué, porque Josué no era la verdad, el papá verdadero de Jesús. Sabemos que Jesús era del Dios, ¿cierto? Y también por sangre a María. Entonces, aquí, en esta imagen, hermanas, podemos ver de nuevo como todo el Antiguo Testamento está enfocado en cumplir la promesa de Dios para enviar un Salvador. Y tenemos un versículo de Gálatas 4. En Gálatas 4:4 dice, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Dios, sabiendo el momento perfecto, eligió cuándo debe enviar a su Hijo Jesucristo para salvar al mundo. ¿Algunas preguntas, hermanas? ¿Comentarios? Sí, profesora. Adelante. En la Biblia, para decir que era descendiente de una tribu o de alguien, se tomaba al varón, ¿verdad? No a la mujer, ¿verdad? Sí. Uh-huh. En este caso, María también era descendiente de David, o era de dónde, de qué tribu sería. La Biblia no lo dice, o no sé yo si lo dice, pues, pero me gustaría escuchar su comentario. Sí, también María era descendiente de David. En la Biblia, en Mateo y en Lucas, podemos ver la genealogía, ¿cierto?, de Jesucristo. Y en los dos podemos ver como por Josué y también por María llegó Jesús. Y en algunas partes, como la Biblia es increíble, como tú dijiste, usualmente siempre lo hicieron por el varón, ¿cierto? Pero la Biblia incluyó muchas veces mujeres también. Por eso me encanta como mencionaron a Rahab también, ¿cierto? Entonces la Biblia está perdido un poquito en nosotros hoy en día. Porque hoy en día cuando leemos la Biblia pensamos, ya, no hay muchas mujeres. ¿Dónde están las mujeres? Pero en esta época que incluyeron algunas mujeres, como ya lo hicieron, es increíble, ¿cierto? Muestra cómo Dios ama tanto mujeres como hombres. Pero sí, yo no soy profesora del Antiguo Testamento para decir perfectamente cómo podemos ver todo eso, pero sí en Mateo y en Lucas mencionan la genealogía de Jesús. Y de estos libros tenemos la imagen que tenemos en la pantalla. Ok, muchas gracias, profesora. De nada. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, aquí también, hermanas, podemos ver que la Biblia es una historia. Es una historia de Jesús. ¿Y por qué usamos? Por eso usamos con los tiempos antes de Cristo y después de Cristo. Porque todo está centrado en Él. Como la promesa era guardado antes y como Jesús cumplió la promesa y después como la iglesia viva la promesa. Okay. Bien, entonces hermanas, voy a enviar a ustedes esta tarea. También recuérdense que tienen ya el proyecto final. Entonces sería genial si pueden empezar trabajando en el proyecto final ahora mismo. Yo creo que allá hay una pregunta acerca de esta lección de cómo esta conexión entre David y Jesús. Entonces ahora ustedes pueden ver que David era un parte de la familia del Señor. No sé ¿Carola? No sé cuál es el proyecto final. ¿No lo tienes? No. Voy a mandarlo de nuevo con un recuerdo. Lo envié al grupo. Sí, claro.
Es una prueba, Carola. Es una prueba. Tiene 1 o 2 preguntas para cada lección. Y voy a mandarlo de nuevo, pero puedes hacerlo escrito a mano o también puedes hacerlo en computadora por Word. También van a tener la opción de hacerlo por Google Forms si quiere, por Google. Pero son como 10 preguntas. Ok, si la puede pasar otra vez, hermana, y qué pena, porque no sé, no. No, está bien, no te preocupes. Y yo creo que sería bueno para todos si lo hago de nuevo. Entonces, gracias por preguntar. Ya, hermanas, vamos a terminar. Como siempre, que el Señor te bendiga y que te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve al Señor su rostro a ti y te conceda la paz, hermanas. Que tengan un lindo resto de tu semana, fin de semana, y nos vemos el lunes. Ay, Amén. igual, hermanas, Dios las bendiga. Dios las bendiga. Amén. Amén. Muchas gracias.